Hoy es noticia Argentina, contrarreloj, los candidatos a las elecciones generales del próximo domingo 27 de octubre intentan atraer el voto de los 34 millones de ciudadanos habilitados para elegir presidente, vicepresidente, renovar los principales cargos en algunas provincias y parte de los curules del Congreso Nacional. El actual presidente argentino Mauricio Macri y el economista Alberto Fernández son los dos principales contendores en la carrera por la presidencia. Ambos aumentan su presencia en mítines políticos en el marco de la campaña electoral, sosteniendo estrategias para la revancha este domingo. En las elecciones primarias del pasado 11 de agosto, los representantes de la Alianza Frente de Todos se alzaron en los principales nichos electorales del país. La mayoría de los ciudadanos apoyaron la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández, que se alzaron con el 47,65% de los votos, mientras que la fórmula de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto se posicionó en segundo lugar, con un 32,8%. La contienda sirvió un medidor previo a los comicios presidenciales. La gestión de gobierno de Mauricio Macri ha dejado un descontento social, caída de la economía, desempleo, inflación, pobreza, corrupción y una gran deuda con el Fondo Monetario Internacional, situación que deberá enfrentar quien resulte ganador. Alrededor de 33,8 millones de ciudadanos están llamados a las urnas este domingo 27 de octubre. Elegirán a la fórmula que gobernará el país durante el periodo 2020-2024. Según la ley argentina, el candidato que obtenga el 45% de los sufragios o alcance el 40% y una diferencia mayor a 10 puntos porcentuales sobre el contendor más cercano resultará ganador. De lo contrario, tendrá que medirse en una segunda vuelta, previstas para el 17 de noviembre. Además, los argentinos elegirán 130 diputados nacionales y 24 senadores nacionales. En varias provincias y en la ciudad autónoma de Buenos Aires también se eligen ese mismo día autoridades ejecutivas y legislativas. Y en Buenos Aires está nuestro corresponsal Edgardo Esteban, quien nos actualiza acerca ya de estos últimos días de cara ya a la veda electoral que dará paso a las elecciones del próximo domingo. Hola Rolando, te saludo y también damos un fuerte abrazo al querido Víctor Hugo Morales. Y como bien decís, faltan pocas horas para lo que significa este fin de campaña electoral, tan solo 72 horas, un poco menos, hasta el viernes por la mañana, en lo que significan las distintas actividades que están realizando los candidatos a la presidencia con miras a los comicios del próximo domingo. Hoy Alberto Fernández estuvo en la ciudad de La Plata, en la Facultad de Psicología, también buscando justamente como lo hizo ayer en la ciudad de Bahía Blanca y como lo va a hacer como cierre de campaña en la ciudad de Mar del Plata, y lo explicamos también buscando esas ciudades importantes que fueron adversas para el voto del kirchnerismo, para el voto del peronismo en las elecciones presidenciales pasadas y que de alguna forma ahora está con un apoyo popular que pueden sacar a los intendentes, a los alcaldes de la mirada Cambiemos por una alternativa que es parte de lo que significa la propuesta de Todos por el Cambio. Desde esa perspectiva, realmente el 39% de lo que significa el padrón electoral de la provincia de Buenos Aires marca justamente la expectativa de que cada 4 votantes de 10 están en la provincia de Buenos Aires y se puede definir y va a definir seguramente lo que significa las tendencias en las elecciones. Por otra parte, Mauricio Macri va a cerrar su campaña electoral el próximo día jueves en la provincia de Córdoba, que fue muy fuerte en lo que significó su apoyo en las elecciones presidenciales pasadas, tratando de buscar ese respaldo que le puede dar la ilusión de lograr llegar a una segunda instancia teniendo ese margen de menos de 10% y que Alberto Fernández, en lugar de subir, como lo están marcando las encuestas, baje por debajo del 45% y pueda dar esa alternativa de una segunda instancia entre los dos candidatos más votados. Pero, según los guarismos, la verdad es que es una tendencia prácticamente poco probable. Por otra parte, hoy ya se presentaron oficialmente las boletas que se van a presentar en lo que significa la votación. La única que tuvo una modificación fue la boleta de Juntos por el Cambio, la de Mauricio Macri, que tenía un fondo verde, y en esta campaña en donde él está en contra de lo que significa el debate del aborto legal, seguro y gratuito, y marcando su tendencia con los pañuelos celestes, puso un fondo celeste junto a Pichetto, su compañero de fórmula, tratando de alguna forma también de conformar ese pedido de estos sectores
factores que son importantes a la hora de votar justamente toda la mirada neoliberal que está planteando Mauricio Macri. Lo que ha generado polémica en este tiempo es las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la situación de Chile, que no fue menor en lo que es la discusión y la observación. Ella dice que hay que ver si los muertos son como parte de la represión y que hay un estado de terrorismo cuasi prácticamente complejo en lo que está pasando en Chile, llevando a su política de mano dura de la República Argentina y comparándose con lo que significa por estos tiempos la represión que se está viviendo en el país trasandino. Lo cierto es que Felipe Solá, quien es el posible canciller que va a ser parte del gabinete de Alberto Fernández si gana las elecciones presidenciales, él fue también marcando posición en lo que significa la integración regional. Por un lado, criticó a la ministra Patricia Bullrich diciendo de que de alguna forma es el ejemplo regional de la represión y de lo que significa nuestro continente en lo que es esa mano dura a la protesta social, pero por otra parte también dijo que se acabó este fenómeno de las políticas neoliberales, de la transformación que tenía Chile a partir de esta situación compleja y difícil que se está viviendo. Pero para terminar, en estos momentos lo concreto es que en Argentina no interesa la política, ni las elecciones, ni lo que pase el próximo domingo. Están jugando la semifinal de la Copa Libertadores, River Boca, y es tiempo de distender, de ver el fútbol y ver qué pasa en estos dos grandes equipos que tiene la República Argentina y planteándose quiénes van a jugar o cuál va a jugar de ellos dos la final de la Copa Libertadores, que hasta el momento dicen se puede suspender, que iba a ser en Santiago de Chile. Gracias, Edgardo, y ya lo adelantabas que esta semana tenemos acá como invitado especial a Víctor Hugo Morales, quien quisiera estar ahora también ¿Cómo estás, Rolando? De ese final de la Copa Libertadores. Bueno, estamos pendientes también de eso, ¿no? Está transcurriendo el partido. Sí, en efecto. Ya Edgardo ha adelantado algunos temas que vamos a analizar y mencionaba el debate que hay hoy en función de todas esas regiones en las que también se están disputando cargos fundamentales en esta elección, también curules en el Congreso. ¿Habrá una vuelta de hoja o hay una posibilidad también de una vuelta de hoja en el panorama político interno argentino? No, yo creo que no, como lo hablábamos anoche, la suerte está echada, como se dijo alguna vez en lo profundo de la historia. Y la suerte está echada a favor del peronismo, del kirchnerismo, que va a ganar las elecciones. Todas las consultas que hice durante esta jornada a Buenos Aires, de gente que me resulta muy confiable, me aseguran que nada ha cambiado después de las PASO. Y yo intuí, lo conversábamos ayer, que no había ninguna razón para que se modificase el escenario que tuvimos el 11 de agosto. Quiero decir que las elecciones en la Argentina deberían transcurrir, salvo la mayor sorpresa que yo haya tenido en mi vida, de la manera que todos estamos esperando y creo que deseando en buena parte de América también. Hay un tema que se ha incorporado al debate político en Argentina y es la protesta social que tiene lugar ahora en Chile y la manera en que ha actuado el gobierno chileno. Escuchábamos las declaraciones de la ministra Bullrich acerca de cómo calificaba de terroristas a quienes hoy protestan en Chile. Después de Macri, Bullrich es la persona que más miente en la política de la Argentina. Acusó a partidos políticos de haber participado de una manifestación que se hizo a favor de la gente que está en las calles de Chile, en Buenos Aires, y esto no se correspondió para nada con la verdad. Se miente muchísimo hoy día en materia política y periodística también, porque los periodistas están jugando su partido, son un partido político, particularmente en la Argentina. Chile influye como una demostración de lo que hubiera ocurrido en la Argentina si seguía Macri. El neoliberalismo termina siempre en eso, en matar a las personas que desde la oposición, cuando no pueden más de hambre y desesperación, salen a las calles. Ya mataron a 15 personas en Chile, si no aumentó ese número. Ya tuvimos muerte en Ecuador. Siempre se da una circunstancia de este tipo con el final del neoliberalismo. Chile es para la Argentina un espejo que adelantó, que por suerte no va a ocurrir en la Argentina porque lo que va a suceder en las urnas el próximo domingo lo va a impedir. Alberto Fernández también le cuestionaba a Macri el silencio con respecto a esta situación en Argentina y la doble vara
con la que mide los problemas en la región, y le preguntaba qué hubiera dicho si esto hubiera sucedido en Venezuela. Por supuesto que la mirada del actual gobierno argentino siempre es intolerante hacia Venezuela y complaciente para el gobierno de Ecuador o el de Chile. Están jugando su regionalismo neoliberal de una manera muy fuerte, muy tajante, y de esto hay que tomar nota permanentemente. Es casi coherente con el procedimiento del gobierno de Mauricio Macri que esté a favor de lo que sucede en Chile, que su ministra Patricia Bullrich haya dicho lo que dijo, manifestándose también a favor de la acción destemplada, represiva y mortífera de los carabineros. No me sorprende para nada, porque también ella estuvo a favor de aquellas fuerzas que asesinaron personas en la Argentina. En la Argentina fueron asesinadas por lo menos 3 personas durante el régimen de Mauricio Macri, asesinadas con valor político, además de todas las personas que han muerto por lo que en la Argentina llamamos el gatillo fácil. Víctor Hugo, le propongo en este instante recordar, hacer un perfil de quién es Mauricio Macri. Lo tenemos preparado y le pido a producción que podamos mostrarlo a la audiencia. Mauricio Macri es empresario, político y dirigente deportivo. Entre 2005 y 2007 fue diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde ejerció funciones como jefe de gobierno desde el 2007 hasta 2015, año en que ganó las presidenciales como líder del partido político Cambiemos. Para la reelección, Macri presentó una propuesta sobre la base de una alianza denominada Juntos por el Cambio, en la búsqueda de respaldo para su proyecto político, pero con ella ratifica el rumbo de 2015 con la fusión entre los partidos Propuesta Republicana, fundado por Macri, y Unión Cívica Radical, espacio de diverso espectro entre conservador y neoliberal. Entre sus nuevas propuestas de gobierno está convertir al país en una potencia exportadora. Para ello, el Estado buscará financiar la primera exportación de las pequeñas y medianas empresas. Macri también quiere eliminar las restricciones del campo, es decir, que ninguna exportación vinculada a la actividad agropecuaria pagará impuestos. Otra de su propuesta tiene que ver con la extensión de la red de fibra óptica para llevar internet a todos los argentinos y poner en marcha el programa para reducir el comercio de estupefacientes en algunas localidades del país. Víctor Hugo, le propongo irnos hasta Argentina para conversar con un columnista de Página 12, con Martín Granowski, columnista, analista también, que nos acompaña habitualmente acá en Telesur. Bienvenido, Martín, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Gracias a ustedes y buenas noches a mi amigo y compañero de trabajo en la radio. Estamos en programas contiguos, Víctor Hugo Morales. Hola Martín, es un gusto saludarte. Estoy contando en Telesur en este momento que el escenario de la última semana preelectoral tiene las mismas connotaciones que recogimos a partir del 11 de agosto. Las horas que han transcurrido en estos primeros 2 días de la semana te dicen lo mismo. Sin embargo, Martín, sigue diciendo Macri en su campaña que sí se puede. ¿Qué es lo que sí se puede según Macri? Sí se puede perder, sería en ese caso, porque coincido, tengo la misma información que acaba de mencionar Víctor Hugo Morales. Mi información a partir de la lectura, diría, de todas las encuestas, pero sobre todo estoy hablando de 15 encuestas, leí en los últimos días, pero prestándole especial atención a las encuestas que acertaron en elecciones pasadas, sobre todo el 11 de agosto, dan una diferencia que no baja en ningún caso de 16 puntos a favor de Fernández Fernández contra Macri Pichetto el domingo 27 de octubre. Algunas encuestas inclusive hablan de un 54, 55, 56% de los votos para la fórmula opositora de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y 20 puntos de diferencia. Es decir, entre 16 y 20 puntos sería la diferencia que obtendría la fórmula Fernández Fernández, que en realidad ganaría así en primera vuelta, no solo porque cumple con una de las condiciones argentinas del balotaje, que es o el 40. Hemos tenido problemas con la comunicación, Víctor Hugo, con Martín. Él confirma los elementos que usted nos estaba aportando, pero son varios los temas que están en el tintero
y uno es el de la corrupción. Y en ese sentido, en el debate presidencial hubo ahí señalamientos mutuos. ¿Cuál es su postura, su análisis sobre el tema de la corrupción? La corrupción del gobierno de Macri es evidente, es palpable. Ya se conocen todos los negociados que ha realizado. Macri es Panama Papers, por ejemplo, de una manera rotunda, clara, con más de 50 cuentas de lo que sabemos qué significa en materia de corrupción. Macri es la negación a pagar una deuda que su familia mantiene con el Estado argentino desde hace más de 15 años, que son miles y miles de millones de pesos, miles y miles de millones de pesos. Macri es una sociedad que compró parques eólicos a bajo precio y luego como presidente le puso muchísimo valor agregado para venderlas, ganando 70 millones de dólares en un pase de mano. Macri es el hombre que blanqueó, lavó dinero de su familia y de sus amigos de una manera que él pensó que nunca se iba a saber, a través de lo que se llamó un blanqueo de capitales. Allí aparecieron dineros que estaban desde hace muchísimo tiempo afuera de la Argentina. Y lo hizo con un pretexto vil, diciendo que quería ayudar a los jubilados con una llamada reparación histórica. Macri es la corrupción andante. Lo era como empresario toda la vida, pero como hombre de gobierno lo ha sido todavía mucho peor. Por lo tanto, no hay ninguna razón para atenderlo a Macri cuando habla de corrupción, endilgándosela a funcionarios del gobierno anterior, que en todos los casos están siendo juzgados sin que todavía haya sido comprobado corrupción de la persona más importante, ni mínimamente siquiera de Cristina Fernández de Kirchner, que es a donde apuntan cada vez que hablan de la corrupción. Otro tema es el de la seguridad y también el del empleo. ¿Cuál es la deuda que deja Macri en este sentido y cuál es la propuesta de Fernández? Cientos de miles de trabajadores han perdido su trabajo en la Argentina en estos 4 años. Todos los trabajadores han perdido en su salario. Los trabajadores que ahora son jubilados también han perdido muchísimo del poder adquisitivo. Las empresas que dan trabajo, que nosotros llamamos pymes en la Argentina, han cerrado por miles, pero cuando digo miles no son 2 o 3 mil, sino más de 22 o 23 mil empresas que han bajado la cortina. La situación es muy compleja. Lo que deja Macri es una pesadísima herencia que de todas maneras tiene solamente un aspecto positivo, y es que más abajo de lo que Macri ha hecho caer a la Argentina no se puede caer. Sin embargo, él insistía al inicio de su gobierno que había recibido una herencia del gobierno de Cristina. Sí, es absurdo, porque la herencia que recibía era toda la población en condiciones de jubilarse, jubilada, el 97%. El salario vencedor siempre frente a la inflación. El Banco Mundial, si tú buscas ahora, pones Argentina, clase media 2014, para tomar un año del gobierno kirchnerista, te dice que duplicó la clase media. Había casi pleno empleo, había un 7,4 en el final del mandato. No había deudas contraídas por el gobierno, sino que por el contrario, había conseguido reducir la deuda que venía del 2001, de la catástrofe neoliberal de los 90, y por consiguiente, un país sin deuda, un país con la gente jubilada, un país donde los niños tenían la contención de la asignación universal por hijo, donde los obreros estaban con una altísima capacidad de consumo, a tal extremo que muchos pensaban que la inflación que había hasta el 2015 tenía que ver con esa posibilidad de consumo que existía en la Argentina. Los hechos demostraron que no era así, porque ahora prácticamente sin consumo la inflación ha seguido un rumbo galopante y ha superado la que teníamos entonces. No había nada que pudiera parecerse ni mínimamente a una pesada herencia cuando Macri se hizo cargo del gobierno en el 2015. ¿Algo positivo entonces que haya dejado su gobierno? Macri no deja nada positivo. No es exagerado lo que digo. Ayúdame a pensar, discutámoslo si tienes algún elemento que en ese sentido te ha llegado como algo positivo. Pero nada de lo que ha hecho el neoliberalismo con su gerente llamado Mauricio Macri ha sido positivo para la Argentina. Nadie ha salido favorecido. Los empresarios que cerraron sus empresas o las grandes empresas que han tenido que suspender empleados permanentemente han estado
atravesando una etapa positiva. Ni hablemos del trabajador. Los discapacitados, las personas con discapacidad, han hecho 6 marchas o 7 contra el gobierno de Mauricio Macri porque le quitó los derechos. El gobierno anterior, de 5 millones de personas con discapacidad que hay en la Argentina, atendió el padecimiento de 1.200.000 personas. Macri le quitó a cientos de miles de personas esa contención tan necesaria para quienes en la sociedad tienen enormes desventajas. No hay un sector, uno solo, de los argentinos, entre los que estudian, entre los que son científicos, de aquellos que trabajan, de los que son empresarios, de los que trabajan en la vida científica. Nadie, absolutamente nadie, ha sido beneficiado ni mínimamente por el gobierno de Mauricio Macri. Este es un verdadero desastre, una hecatombe, como creo que no se había visto, porque me da la impresión que lo que Macri deja es un saldo todavía peor que aquel que recogíamos en el 2001 a la salida de la otra etapa neoliberal. Veamos qué piensa sobre estos temas Martín Granowski y le pregunto, le insisto, algo, Granowski, que se le pueda agradecer al gobierno de Mauricio Macri. Creo que el agradecimiento posible a Mauricio Macri es uno solo. El agradecimiento va a ser el 10 de diciembre cuando termine. No encuentro, tratando de ser objetivo y con la mayor honestidad intelectual posible, realmente no encuentro en el análisis histórico de estos últimos 4 años un solo elemento positivo. La Argentina ha vivido una compactadora social. La estructura social argentina no es la de Honduras o Guatemala. La estructura social argentina es una estructura compleja, con grandes empresas nacionales, por supuesto, con una enorme presencia de multinacionales, financieras e industriales, pero a su vez con grandes grupos nacionales, con una anchísima clase media, esa es la tradición, con un gran sector de pequeñas y medianas empresas, con trabajadores registrados y por supuesto con trabajadores informales. Lo que ha crecido en los últimos años es el número de pobres, creció el número de indigentes, y esto ha hecho que por primera vez en las campañas electorales argentinas, por primera vez en toda la historia, un candidato haya esgrimido como principal bandera política la lucha contra el hambre, como acaba de hacerlo Alberto Fernández. Nunca en la Argentina, yo no estoy diciendo que nunca en la Argentina existió hambre, nunca el hambre fue el principal tema de campaña, porque el hambre hace mucho que no es el principal tema de la Argentina, y es que alguna vez lo fue. Es la primera vez que ocurre. En esta estructura compleja han ganado en los últimos años tan pocos empresarios que hasta uno les puede poner nombre y apellido. Y en algunos casos el nombre y apellido que les puede poner o el apellido que les puede poner es Macri o alguno de sus amigos y parientes como Ángelo Calcaterra o empresas asociadas de la energía y de la minería y no del agro, como dicen algunos, porque al agro también le fue muy mal, le fue solamente bien a los grandes exportadores de la Argentina y a los bancos, a los grandes bancos sobre todo, que han hecho ganancias fabulosas. Al resto de la Argentina, por supuesto, proporcionalmente a cada sector, le fue mal. El Producto Bruto cayó, la Argentina viene cayendo, la desocupación subió del 10%, estaba en la mitad de esa cifra cuando asumió al gobierno Mauricio Macri el 10 de diciembre del 2015, y las pequeñas y medianas empresas que no cerraron es porque están esperando una perspectiva, tratando de gastar lo menos posible, porque además hubo un azote que la Argentina no tenía, una novedad en los últimos 4 años, que fue el aumento de las tarifas de servicios públicos, lo cual era una paradoja. El candidato Mauricio Macri, luego el presidente Mauricio Macri, dijo que debía ser juzgado por 2 elementos. Si se había reducido la pobreza aumentó, va a terminar este año en un 40%, la cantidad de chicos pobres va a terminar este año, en el segundo semestre, en un 60%. El segundo elemento que el propio Macri propuso para que lo midiéramos, los argentinos, era la derrota de la inflación, que él decía era fácil. Bien, la inflación del último mes medido llegó al 5,9%, lo cual hace una anualización de casi un 60% de inflación. Martín, en ese panorama que estamos analizando, como parámetros de medición,
fueron parámetros que le dan a Macri un reprobado. Martín, y en medio de ese panorama también lo que dicen las encuestas, lo que dicen los análisis, hoy confirmaba el equipo de Mauricio Macri que no se están preparando para una transición. Ellos creen que van a seguir gobernando y se preparan incluso para ir a una segunda vuelta electoral. ¿Cómo analiza usted ese panorama? Si yo fuera Mauricio Macri o un miembro del equipo de Mauricio Macri, obviamente no lo soy, pero si yo fuera uno de ellos diría lo mismo, para no perder poder. Pero es una situación de cualquier manera irreal. Me preocupa, no que lo digan, un político en campaña puede llegar a decir esto, me preocuparía que lo piensen. Me parece que eso deberemos medirlo el próximo lunes 28 de octubre, cuando a la vista del triunfo de Fernández a nivel nacional y de Axel Kicillof, el candidato del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, ahí veremos entonces de verdad que el gobierno es responsable y comienza una transición de 40 días seria y sensata hacia el 10 de diciembre, o por lo contrario pretende incendiar la Argentina para dejársela aún peor al próximo gobierno. Martín, Víctor, les propongo ahora profundizar un poco en el perfil de Alberto Fernández y la propuesta que tiene para enfrentar este panorama que ustedes han descrito. Alberto Ángel Fernández es un político argentino, abogado y profesor de Derecho Penal y Civil en la Universidad de Buenos Aires. Su propuesta se concentra en el crecimiento económico para fortalecer el mercado interno y ampliar el cuidado hacia los sectores más vulnerables. Fernández planea reducir los índices actuales de marginalidad. Para ello, eliminará el costo del impuesto al valor agregado para los productos de la canasta básica alimentaria. Además, impulsará el proyecto Argentina contra el Hambre, que consistirá en la creación de un ente estatal autónomo dedicado a solucionar el problema de la alimentación en el país y que estará compuesto por organizaciones sociales, empresas, entidades religiosas, universidades y medios de comunicación, junto a autoridades gubernamentales. En materia de seguridad, destaca la reestructuración de dicho ministerio y además la creación del Observatorio de Seguridad Pública. Todo ello en función de las demandas actuales por parte de distintas organizaciones que señalan que en el país se produce una muerte cada 21 horas a causa de la represión policial. En el plano educativo, Fernández pretende ampliar la universalización de los niveles obligatorios a fin de que el sistema educativo penetre en zonas vulnerables. Entonces, Víctor Hugo, ¿cómo Alberto Fernández enfrentará ese país en recesión, con fuga de capitales, con más de 100.000 millones de dólares en deuda? Lo malo es encontrar el país en ese estado y es muy difícil recuperarlo. Lo bueno es que cualquier cosa que haga le va a lucir, porque la Argentina está en camino al abismo. Nada más que detener esa caída ya será un beneficio. Y tiene, como lo conversábamos ayer, muchas posibilidades de recuperar el trabajo con rapidez, de insuflar energía a las pymes, de establecer reglas de juego que sean muy precisas con respecto a la moneda. Seguramente va a tener que tomar alguna medida para evitar la fuga de capitales, esto es inevitable, y el país va a estar ordenándose en enero, febrero y marzo, y esos serán los meses de un despegue, que, como te digo, al ser tan poca cosa hoy día, el panorama económico de la Argentina, todo le va a lucir mejor. Esa es su ventaja. El problema es que salir del pozo inicialmente puede ser factible, pero llevar a la Argentina a donde estaba en el año 2015 es un trabajo que llevará años. Martín, ¿y cuál es su apreciación sobre este tema? En relativamente poco tiempo de ganar la presidencia, Alberto Fernández podría adelantar, dar pasos importantes en el programa de gobierno que se plantea. Lo que va a hacer Alberto Fernández, o lo que va a tratar de hacer inicialmente, y es lo mismo que se propone hacer Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, tiene una expresión que es frenar la caída. Frenar la caída mientras se establece la lucha contra el hambre van a ser los objetivos principales a nivel nacional y a nivel de la provincia de Buenos Aires. Y cito provincia de Buenos Aires porque es donde viven 4 de cada 10 argentinos.
En frenar la caída y frenar el hambre intervienen factores comunes. Por ejemplo, para frenar el hambre hace falta una mejor distribución de alimentos y una producción de alimentos a nivel del pequeño productor y del pequeño comercio. Uno podría suponer que entonces la participación del pequeño productor y del pequeño comercio podría servir para mitigar el hambre y para ir terminando con este flagelo que la Argentina no sufría desde hace muchos años. Para dar otro ejemplo, la idea del gobierno, de un eventual gobierno de Alberto Fernández es trabajar en la obra pública, pero sobre todo en la obra pública que cree empleo. Por ejemplo, hacer rutas sí, pero la prioridad no sería hacer rutas, sino, por ejemplo, refaccionar escuelas que, por otra parte, están muy destruidas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde la desinversión de la gobernadora macrista, María Eugenia Vidal, ha terminado incluso en la muerte de docentes por explosiones de gas. El trabajo entonces sería doble o tendría un doble efecto. Por un lado, mejoraría la infraestructura escolar, evitaría que los chicos y los docentes se mueran de frío o de calor o tengan peligro de muerte, inclusive por techos electrificados cuando llueve, y por otra parte podría generar trabajo en cooperativas de los distritos más importantes, donde hoy la desocupación supera inclusive en el doble del promedio nacional. Le pregunto ahora a Víctor Hugo, en este escenario, de cara a la posibilidad de una primera o una segunda vuelta en los próximos días, ¿cómo ve el panorama? ¿Se define en primera vuelta la presidencia de Argentina? Enfáticamente pienso que sí, y de inmediato habrá que hablar de una transición. Macri tendrá que, y Alberto Fernández, mutuamente buscarse para ver cómo se transitan esos 30 y pico de días hábiles que habrá hasta que Alberto Fernández asuma el gobierno. El gesto final que podría tener Macri sería el de aceptar la derrota, de lo que no tendrá otro remedio, pero hacerlo con clase, humanamente, pensando que de lo que él haga esos 30 días, del desastre que puede llevar a cabo o que evite profundizarlo, lo que ya estamos viviendo ahora, dependerá buena parte del despegue de la Argentina en el año que viene. Tiene que ser un patriota, tiene que ser una persona que piense en los ciudadanos de la Argentina, en los sectores medios, en los vulnerables, que lo van a pasar muy mal, como ya ocurrió después de las PASO, cuando él castigó a quienes no lo habían votado, permitiendo que el dólar volara a la estratosfera, generando esto un aumento de los alimentos, una caída todavía mayor de los salarios. Hizo mucho daño en ese momento. Era un Nerón incendiando su propio país, enojado porque no lo habían votado. Si procede de la misma manera al 28 de octubre, la Argentina todavía se hundirá más. Él tiene la posibilidad de evitar un hundimiento mayor, controlando el dólar, ayudando a tomar medidas fiscales que permitan que Alberto Fernández entre con un poquito más de aire a gobernar la Argentina el 10 de diciembre. Y en política exterior, al menos en estos últimos días, continúa actuando como ha sido su gobierno. Le reclamaba a Bolivia, por ejemplo, mayor transparencia en su proceso electoral. ¿Mauricio Macri? Ah, Mauricio Macri. De él puede esperarse una cosa así. No me sorprende. De la derecha en general, Macri, los medios de comunicación neoliberales juegan siempre a esto. Si la derecha pierde, es que hay fraude. Lo han vivido ustedes. En Venezuela se vive en la Argentina un caso curioso. Ellos organizaron las elecciones de las PASO y estaban hablando de fraude ante la derrota. Siempre recurren a la misma explicación y siempre es mentira. Es muy difícil hacer un fraude. Uno no concibe, no imagina que pueda hacer. Ahí está Evo Morales diciéndole a la OEA, vengan, les voy a mostrar absolutamente todo. ¿Qué papeles quieren ver? Los desafía a que vengan, vayan a Bolivia para comprobar cómo ha sido la elección. Macri puede decir cualquier cosa, apoyar la represión de Chile, apoyar la represión de Ecuador, decir que Evo Morales no es un legítimo ganador, hablar de Venezuela como lo hace. Todo puede esperarse de un hombre de la derecha, del neoliberalismo más rancio que existe en nuestra América Latina y de alguien que vive de rodillas frente al inclemente poder de los Estados Unidos. Martín, y en el caso de las elecciones del próximo domingo, ¿no cabe la posibilidad de, como en las PASO,
que se alegue un supuesto fraude en la elección de Argentina? Alegar fraude, como decía Víctor Hugo recién, puede alegar cualquiera, pero no es creíble. Por otra parte, que el propio Estado que organiza las elecciones alegue fraude suena disparatado. Yo no descarto de ninguna manera que puedan llegar a hacerlo. Los disparates se han producido en la Argentina y los hemos escuchado. No tiene credibilidad, ese es el problema. Y además, si la diferencia es entre 16 y 20 puntos de diferencia, no hay fraude posible. Digo, en general el fraude es muy difícil, por no decir imposible, pero además con una diferencia de millones y millones de votos, no existe la posibilidad de adulterar las elecciones por parte de nadie, sobre todo cuando alguien no está en el control del Estado. Gracias, Martín, por acompañarnos, por su tiempo, por sus reflexiones. También a usted, Víctor Hugo, lo vamos a tener toda la semana por acá, ayudándonos a comprender, a profundizar en la realidad argentina. Es un gran placer, Rolando. Hasta mañana.